Ok, bueno, nuevamente, buenos días. Mi nombre es Leonardo Araña, para todo el mundo Leo. Trabajo en Lighthouse International School, aparte de ser profesor de matemática de los años superiores para bachillerato internacional, soy el coordinador del área de matemática para todo el colegio. Tengo 25, 26, ya perdí más o menos por ahí la cuenta de años de trabajar en el área de matemática. Y soy graduado en el área de enseñanza propiamente, no soy del área de matemática pura, sino del área de enseñanza. Y bueno, pues muy contento de estar acá el día de hoy. Hablar matemática. Ok, hablar matemática generalmente no debe ser visto como un simple entrenamiento. Algo importante es que en el folder que les acabo de dar, viene la presentación completa, vienen todas las filminas, ¿verdad? Para que ustedes la tengan y así nada más puedan hacer solo ciertas notas que necesiten hacer. Okay, pero sí es muy importante eso, es decir, no es simplemente el entrenamiento que practiquen el vocabulario matemático. Algo importante debe ser extendido hacia una discusión de alta calidad que desarrolle la lógica, el razonamiento y la deducción en los niños, y además sea la base de toda actividad de aprendizaje matemático. Generalmente voy a enfocarme, y los ejercicios que traigo es para los niveles inferiores, lo que es segundo, tercero, cuarto, quinto grado, ¿sí? Primario, básicamente. Pero muy interesante que estos ejercicios no solo pueden ser realizados a esos niveles, también pueden realizarse a niveles superiores, y los resultados son muy diferentes, y eso lo vamos a hablar en por qué. ¿Okay? Lógicamente el objetivo final es desarrollar la comprensión matemática, la comprensión de ideas matemáticas y las aplicaciones. Algo importante que generalmente se hacía o se hace es que cuando uno comienza una clase de matemática, a veces le pone 3 ejercicios a los estudiantes, comencemos con eso, ¿verdad? Y uno espera que ellos terminen los 3 ejercicios, uno lo revisa y esa fue la famosa introducción de la clase. O lo que nosotros en colegios un poquito más, digamos, con calendario internacional, le decimos el minuto matemático. El minuto matemático es que les pasamos unas hojas a los estudiantes con multiplicaciones o sumas o restas combinadas y solo tienen un minuto para realizarlo. Es una carrera contra el tiempo para ver cómo ellos pueden desarrollar y al fin y al cabo de alguna manera nosotros poder ver si han entendido, si tienen algún conocimiento, pero ahí se quedó, ¿verdad? No vamos más allá. En este tipo de charlas se van a dar cuenta de que la idea es cambiar un poco esta metodología, es buscar algo con algún tipo de sentido que nos ayude, ya sea de forma introductoria o de forma de saber si el estudiante realmente aprendió lo que necesita. Ok, la primera pregunta es cómo hacer una charla matemática, ¿verdad? Hablar de matemática, mucha gente cree que es presentar el problema a la clase y resuélvanlo. Y eso fue toda la charla. Pero vamos más allá. La finalidad es permitir que los estudiantes averigüen el resultado de una forma individual. Bueno, me podrían decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Si yo les doy un ejercicio, los estudiantes se sientan de manera individual, lo resuelven. Estos dos siempre lo hacemos. Ok, entonces, ¿qué es lo nuevo? Aquí comenzamos. Permitir que algunos estudiantes compartan sus resultados. Pero el compartir los resultados no es decir, Carlos, ¿cuánto le dio el resultado? María, ¿cuánto le dio el resultado? Juan, ¿cuánto le dio el resultado? Sino que cambiemos un poco la metodología. Es que el estudiante se levante y nos enseñe cómo él llegó a ese resultado. ¿Cuáles fueron los procedimientos que lo llevaron a ese resultado? Porque hay cosas muy interesantes. Muchas veces nosotros matamos esa idea, esa forma de pensar que los chicos tienen. Y la idea es más bien rescatemos. ¿Por qué? Porque ver tal vez un ejercicio resuelto de 3 estudiantes y de 2 o 3 formas diferentes nos va a enriquecer no solo a nosotros, sino a la clase. Guiar a los estudiantes al compartir sus estrategias y sus pensamientos. Es una buena forma de hablar. Como decir al estudiante, me parece muy bien tu idea, pero recuerda que se pudo haber hecho así también. O me gusta tu forma de haberlo resuelto en la pizarra. Me parece interesante tu forma de trabajar. Recuerda también que no es un simple está bueno o está mal.
que generalmente hoy en día a eso es lo que llegamos, a blanco o negro, sino tomar también de ese trabajo de los estudiantes y de esa forma los estudiantes al resolver el ejercicio y guiarlos para el beneficio grupal. Es decir, el profesor en algunos momentos ya se vuelve nada más un moderador, inclusive a veces un observador externo. Y después, como clase, acordar la mejor o las mejores respuestas basadas en las estrategias que se utilizaron. Es interesante esto porque, como les decía, podemos comenzarlo al inicio de un tema nuevo como introducción o al final de ese tema como repaso. Entonces nos va a permitir. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué trabajamos? Por ejemplo, este primer ejercicio es un ejercicio que a mí me encanta. Generalmente lo coloco el primer día de clases y tenemos discusión con los estudiantes de sobra. ¿Cuál número no pertenece? Y están esos 4 números: 9, 16, 43. 25, 43. 43. Y la pregunta interesante es el por qué, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted me dice que 43? Porque no es cuadrado. Porque no es cuadrado. O sea, tenemos que 9 es 3 a la 2, 25, 5 a la 2, tenemos 16, que es 4 a la 2, y 43, número primo, no es cuadrado. Tenemos una segunda posibilidad. Entonces un estudiante dice no es cuadrado, otro estudiante me dice no es número primo, perdón, es número primo. Es número primo. Ok, vayamos un poquito más allá. Y entonces, dependiendo de los estudiantes qué nivel estén, ¿verdad? Porque aquí entonces uno tiene chance de trabajar muchas cosas. Hubo un estudiante que me dice el 9. Y entonces uno como profesor diría, oye, no, jamás, decir, es claro, 9, 16, 25, 43, es 43. Y entonces ese estudiante dice el 9. Entonces se ponen a pensar, ¿cómo es posible eso? Y nos ubicamos en un contexto interesante. Un estudiante menor a tercer grado. No conoce tal vez lo que es un número cuadrado, no conoce lo que es un número primo, pero sí conoce, ¿qué creen? Quiere ser el 9 también, el que no pertenece. ¿Por qué? Porque es un dígito. Solo un dígito. Exactamente. Entonces, vean qué interesante. Un chico menor de tercer grado que no tenga este conocimiento previo va a buscar dentro de su cabeza algo que conoce todos los días. Y entonces, un único dígito. Correcto. ¿Por qué no? Y exactamente es una respuesta totalmente válida, sí, ¿verdad? Y entonces eso nos permite introducir, dependiendo del nivel de la clase, nuevos conceptos, nuevos trabajos o un nuevo repaso. Hay otro también muy interesante que le pueden decir. Nuevamente voy a quedarme con el 9. Por segunda opción digo el 9 nuevamente. Y entonces un estudiante un poquito más avanzado, un nivel sexto, séptimo grado, me dice, lógicamente no es cuadrado, ya ellos conocen los números cuadrados, conocen los números primos, conocen la parte de un dígito, y uno me dice, profesor, no está dentro de la sucesión de números que están en la pizarra. Y entonces uno, como profesor, dice, bueno, muéstreme a ver. Me dice, sí, profesor, yo vi lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Faltó el 7 y el 8 y brincó al 9. Sí. Entonces no es parte de una sucesión numérica. Y entonces ahí nos permite nuevamente un nuevo término, un nuevo vocabulario, una nueva forma de pensar y de ver. Un ejercicio con 4 números tan sencillos que nos permite trabajar, jugar, analizar y hablar
nosotros necesitamos hoy en día que los estudiantes le pierdan el miedo a la matemática. Y qué mejor forma de que pierdan ese miedo con un ejercicio como estos, en donde casi todos pueden decir algo de estos 4 números. Y hay otra asociación ahí. ¿Cuál sería? Todos los números compuestos suman 7. Ahí está otra. Entonces, efectivamente, entonces el que vuelve a sobrar, ¿quién es? El 9. Entonces, nuevamente, me dicen el 9, suma de dígitos. Muy bueno. Es diferente de 7, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Suma de dígitos. ¿Cuándo ocupamos nosotros la suma de dígitos? Cuando introducimos divisibilidad, ¿verdad? ¿Qué dice uno? La suma de los dígitos, si la suma de los dígitos es múltiplo de 9, entonces el valor es divisible entre 3. Es una de las famosas reglas de suma de dígitos. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Tenemos 5 más 2, 4 más 3, 6 más 1. Y entonces, ya con este ejercicio, tenemos un bagaje matemático muy amplio para poder discutir, para poder hablar diferentes cosas. También hay los que van un poquito más allá, y esta se la hice a un grupo de compañeros que tenemos ya hoy en día con el WhatsApp. Es muy interesante ejercicios de estos, ¿verdad? Y en ese grupo hay ingenieros, abogados, economistas. Les digo, muchachos, necesito un favor. Les voy a mandar un ejercicio y que cada uno lo piense y me escriba algo. Y efectivamente, la gran mayoría sacó eso. Como a los 5 o 6 minutos, un compañero que es ingeniero se me volvió y me dice: Leo, para mí, como ingeniero, ninguno me sobra. Bueno, no, sí. Es para buscar yo dentro de mis notas, no tengo, y me dice: porque si usted toma el 25 y lo divide entre 9, el 16 lo divide entre 9 y el 43 lo divide entre 9, va a tener una parte entera diferente, pero una sucesión de números decimales igual. Y entonces todos ellos se necesitan entre sí para que esa parte decimal sea igual en todos. Y entonces le dije: paremos el ejercicio aquí, ya no recibo más respuesta. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante en el fondo es que nos permite trabajar y analizar, el ejercicio desde diferentes puntos de vista. Y dependiendo del bagaje, llamémoslo matemático, que la persona tenga, así va a encontrar una posible solución. Okay, exactamente, el conocimiento previo es el que te dice que con estas bases nosotros vamos a ir construyendo, y esa construcción es importante, que nosotros construyamos en el estudiante la necesidad de ver la matemática de una forma diferente, de una forma aplicada y de una manera de trabajar un poco, como nosotros decimos, desde la puerta de atrás. No simplemente números, no simplemente que aburrido, sino que démosle una razón de ser a esos números. Y nos permite también resolver todo esto, ¿verdad? Pero efectivamente ese de la división fue muy interesante. Y ya después, como les digo, el compañero no se quedó quedito, ¿verdad? Entonces hizo una serie numérica de un 1 hasta un infinito, y entonces metió los 4 números y los logró acomodar. Y entonces yo le dije: bueno, paremos aquí el asunto, porque si no, los otros 20 que están en ese chat nos van a matar, nos van a matar. Bueno, otra forma interesante de ejercicios. Con los siguientes números, formar igualdades. No repetir números en cada igualdad. Ok. Tenemos los siguientes números: 3, 8, 1, 7, 2, 4. Y entonces se lo pongo a la clase. Aquí generalmente cuando uno trabaja con chicos pequeños, ¿verdad? Entonces uno les cambia esa teoría de que siempre levantan la mano y que están sentados en la silla, ¿verdad? Yo. Sino que uno más bien lo que hace es todo lo contrario. Les dice una regla sencilla y dice: bueno, hoy lo que vamos a hacer es, yo les voy a poner este ejercicio y quien esté listo, nada más pone la mano sobre su cabeza. O quien esté listo, se toma de una oreja. O quien esté listo, se toma la punta de la nariz. Para mí darle una señal de que ya usted tiene una posible respuesta. Bueno, yo voy a hacer una sencilla porque yo siempre me gusta comenzar. Voy a agarrar esos 3 números y voy a decir que 1 más 7 igual a 8. Lo pude haber hecho, en este caso me hizo suma, lo pude haber hecho resta. Eso significa que ya algún estudiante lo hizo como suma
y alguno también lo hizo como resta. Ahora, 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, 2 por 4, 8. 2 por 4, exactamente. Ahí tenemos entonces una... Y hay un montón. Exactamente. Es correspondiente a restas y divisiones. Le doy vuelta a la suma, me da una resta, le doy vuelta al producto, me da una división. Entonces lo bonito de un ejercicio de estos es que todos los estudiantes van a estar, como nosotros decimos, ceñidos buscando todas las posibles soluciones que ellos vayan a encontrar. Bueno, y en este caso dice no repetir números. En este caso estamos haciendo una con 2 o 3 números. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Estamos pensando para grupos inferiores de clases. Ahora, vayámonos a grupos superiores. En un grupo más grande, uno les puede decir, bueno, utilicen paréntesis, utilicen exponentes, utilicen raíces cuadradas. Ahí hay un montón de combinaciones. Inclusive utilicen logaritmos si quieren. Y la prueba interesante es, utilicen una en donde aparezcan todos los números. Es interesante. Y entonces, ahí los estudiantes, ya después de ver las fáciles, ya después de pasar un poquito con las exponenciales, tal vez de pasar con las cuadráticas, entonces empiezan a combinar los 6 números para encontrar una única posible respuesta. En este caso sí la hay. Vamos a ver. Dos por 4 es 8. Los 1, 7, pero falta el 3. Nos falta el 3. Ponemos el 3 dividido a ambos lados y se acabó el problema. Y repetimos un 3. Bueno, interesante la forma, ¿verdad? Pero nuevamente viene a que nosotros podemos iniciar una clase de una forma diferente con los estudiantes. De una forma en donde nosotros podamos trabajar con ellos, donde ellos se sientan parte de la clase, parte de la solución, y no generalmente a veces como nosotros decimos parte del problema, ¿verdad? Sino que ya a ellos les va a llamar la atención, e inclusive lo más interesante es que si uno acostumbra a los estudiantes a realizar ejercicios aquí, ellos van a estar esperando la próxima clase que usted llegue para decirle cuál es el problema que me trajo hoy, qué vamos a resolver hoy, qué vamos a trabajar hoy al inicio de la clase. Y ese problema, o solo el inicio de ese problema, se vuelve la clase más amena. Hay momentos en que nos llevará 5 minutos, nos llevará 10 minutos dependiendo del ejercicio, y es más, nos puede llevar una clase completa. Pero en esa clase completa yo les aseguro que nosotros, con ejercicios de este tipo, los aprovechamos más que simplemente dando teoría y teoría. Cálculo mental. Bueno, traje un ejercicio sencillito para cálculo mental, 34 más 16. Y entonces, 34 más 16 es 50. Ok, bueno. Y entonces nosotros hacemos check, está bueno, tiene los puntos. Bueno, entonces, la pregunta es, cálculo mental, ¿qué es el cálculo mental? ¿Verdad? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo resolvimos esto? 34 más 16. Hubo estudiantes que posiblemente lo que hicieron fue 34, 16, pues un más, 6 más 4, 10, llevo 1, 3, 4, 5, a 50. Eso es lo que uno generalmente mentalmente hace. Pero ahora otra forma de verlo. Habrá otra forma de analizarlo. Bueno. ¿34 más 16, 6 más 4 es 10? Sumo las decenas y luego sumo las unidades. Efectivamente. Distributividad. 3 más 1 es 4, entonces tengo 40, 6 más 4 son 10, 40 más 10 son 50. Y entonces, eso nos permite hacer nuevamente agrupación de términos y explicar ese concepto con los estudiantes, ¿verdad? Ahora, todo ese tipo de agrupación nosotros también lo trabajamos como estimación. Cuando uno estima números, lo que busca es eso, una facilidad mental rápida para que el estudiante pueda llegar a un resultado. Entonces, en este caso, lógicamente, lo que a mí me interesaba,
era eso, que 34 más 16 no solo es 50, sino que el 34 lo divido en 30 más 4, 16, 10 más 6, después agarro 6 más 4, 10, 30 más 10 más 10, 5. Y entonces eso nos permite con el estudiante trabajar infinidad de ejercicios. Me acuerdo hace muchos años, estuve haciendo una práctica docente en Alemania, por cierto, y entonces llegué a una clase de quinto grado, ¿ah? Entonces el profesor me dijo, bueno, usted va conmigo en la clase de quinto grado. Yo, perfecto, y fuimos a la clase de quinto grado, yo me siento y me dice, voy a comenzar un ejercicio para que usted vea. Y yo, bueno, perfecto, me siento atrás. Y empieza, bueno muchachos, vamos a ver, ¿quién es el que se gana el premio del día de hoy? Vamos a ver. Y entonces comienza, ¿cuánto es 25 menos 18 más 36 por 14? Y yo, ¿qué? Y 5 segundos después habían 5 chicos con la mano levantada. Y yo, pues, aquí hay algo. Y llega el primer chico y ¿sabe usted? Le da el resultado y me dice, sí, ese es. Ok, yo un punto. Quien llegue a los 5 puntos tiene un premio para el fin de la semana. Igual no, entonces llego yo voy ganando el premio para el fin de semana, saco la calculadora, me cuadro y empieza el profesor, 136 por 18 menos 17. Y yo hago así y ya había con la mano levantada. Y yo, no. Sin calculadora. Y sin calculadora, yo decía, no puede ser, no, aquí me tiene que estar vacilando. Y entonces ya hace como la tercera, y digo, no, digo yo, déjeme intentarlo a mí, porque yo, al rato son números ya preestablecidos, ¿verdad? Porque puede ser cierta numeración que el profesor les haya dado con anterioridad a los estudiantes para que se aprendieran los trucos, ¿va? Y llego y les digo, bueno, vamos a ver. 28 menos 14 más 16 menos 14 menos 25 más 54. Y empiezo yo así. Pucha, ya se me olvidó hasta lo que los números que había dicho. Y vuelvo a ver. 3 con la mano levantada y efectivamente mucho de esto son este tipo de ejercicios que se les va inculcando desde pequeño para que ellos vayan haciendo patrones numéricos, alianzas y un entrenamiento mental muy interesante, ¿verdad? Entonces este tipo de ejercicio, ¿verdad? No es solo el hecho de que 34 más 16 es 50, sino que tiene un proceso por detrás muy interesante. Bueno, este es el caso de la multiplicación. El caso de la multiplicación generalmente es muy parecido al caso de la suma. Sí, porque es una suma abreviada. Exactamente, la famosa suma abreviada. ¿Cuánto es 13 por 7? Bueno, si 13 por 7 uno empezaría, bueno, 7 por 3, 21, llevo 2, y eran los dos así, porque no se olvide, 7 por 1, 7, 8, 9, 91. Ok, pero entonces le enseñamos a un estudiante que el proceso de una numeración 13 por 7 es más sencillo hacer 10 por 7, 3 por 7 y sumar el resultado, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Y ellos lo van a captar mucho más fácil. Generalmente estamos llegando a veces en un momento de que somos muy calculadora dependientes, ¿verdad? Muy máquinas dependientes. Y todos estos procesos mentales, parece mentira, nos ayudan a poder resolver y tener una destreza mental para problemas más amplios. O para un futuro, dependiendo de nuestras carreras, si vamos en el área de ingeniería, ¿verdad? Esa área requiere mucho cálculo mental, mucha destreza y mucha agilidad. Entonces la idea es que se pueda trabajar con un tipo de estos ejercicios. El caso siguiente, 15 por 4. Entonces el 15 por 4 lo divide uno en 10 por 4 y 5 por 4. Y de ahí sacamos nuestro resultado fácilmente, más que hacer 15 más 15 son 30, más 15 son 45, más 15 son 60. O ya los que trabajamos un poquito más rápido, los 15 más 15 son 30. Aquí hay otros 30, entonces 30 más 30, 60. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 5 por 4, 20. 10 por 4, 40, 40 más 20, 60. Rápidamente en lo que es el cálculo mental. Entonces, este tipo de ejercicios son los ejercicios que uno en un inicio de clase puede comenzar con los estudiantes. 13 por 5, automáticamente, bueno, ya generalmente hay algunos que ya se las saben, que son 65, pero igual, 10 por 5, 50, 3 por 5, 15, sería el 50 más 15, 65, 14 por 6, el mismo caso. Entonces son ejercicios rápidos en donde una cuestión de 10-15 segundos el estudiante puede hacer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios.
Generalmente hay una estrategia que a veces me gusta jugar con los estudiantes que se llama alrededor del mundo. Entonces yo tengo unas fichas con las tablas de multiplicar, las famosas tablas de multiplicar que nadie las quiere, ¿verdad? Entonces el asunto es, yo agarro el fichero, agarro una ficha, voy contra el juego es 1 contra 1 contra el primer estudiante. La agarro, la vuelvo, la pongo y quien diga más rápido el resultado gana. O la otra es ver cuántas uno puede hacer por minuto. Generalmente un estudiante más o menos hace 40, un profesor debería casi llegar a los 60 por minuto, porque es un asunto de automatización. Es visión, ver, analizar, procesar y dar el resultado, ¿verdad? Entonces esta sección pues es una sección un poquito más tiesa de ejercicios. Sin embargo, estas son de los bonitos. Podemos obtener 45. ¿Cómo? Como usted quiera. Suma, resta, multiplicación, división, paréntesis. Siempre que veo la charla alguna diferente, qué costumbre la de uno. Ok, vamos a ver, ¿cuál tenemos por ahí? Pueden ser números de 2 dígitos, pueden ser números de 3 dígitos. Por 4, Ajá. más 7, más 3, más 2, menos 1. No sé si es el Más 3, menos 1. menos 1. Sí. Más 3, más 2, menos 1. Ok, aquí tenemos 32, 39, 42. Ah, es más 44 más 11. Qué bien. Yo solo 6 números a la primera. Bueno, muy bien, muy bien. Generalmente la que uno puede ver un poquito más es 38 más 7. Generalmente ahí es, digamos, las... Ahora, ¿qué es el asunto bonito de esto? Que es un tipo de ejercicio que volvemos a lo que yo decía al inicio. Depende el grado en donde yo esté trabajando, así los estudiantes van a ir procesando. Lógicamente nosotros podemos hacer cosas de estas porque tenemos un bagaje en nuestra maleta más amplio de cálculos, de materiales, de forma de pensar y de forma de analizar. Un chiquito tal vez de segundo o tercer grado hubiera visto 38 más 7 y está totalmente bueno. Pero ¿qué es lo importante de acá? Nuevamente, lo importante es que cada uno de los estudiantes va a ir buscando, y a este nivel pequeño es muy importante para su forma de ser y para su desarrollo. Imaginemos chicos menores a 4º grado o 5º grado, en donde ese chico se va a levantar y va a decir: profesor, yo encontré esto, y él va a resolverlo en la pizarra frente a todos sus estudiantes. Y no solo él, sino que va a venir un segundo estudiante con su respuesta que va a ser diferente a la primera y decir: la mía también está bien. Y va a venir un tercero, y eso nos permite hablar con ellos de una manera diferente y que percibamos ese hablar matemática algo natural, que es lo que ya hoy en día no se tiene. Si ya hoy en día nosotros ponemos hagamos y se acabó. Pero entonces, este tipo de ejercicios son ejercicios muy ricos en eso, en permitir al estudiante una nueva o diferente forma de ver los ejercicios. Entonces, con ya hoy en día estamos que el boom son los problemas. Bueno, tenemos un problema textual, ¿verdad? Los famosos word problems, ¿verdad? Que tenemos que ya cambiar la diferente forma de enseñar. Y entonces veamos en una clase de 40 sillas y 10 mesas. Si cada mesa debe contener el mismo número de sillas, ¿cuántas sillas debe tener cada mesa? ¿Qué operación? Vea qué interesante. Aquí nos pregunta la operación, ¿verdad? ¿Cuántas sillas debe tener cada mesa? Ok, aquí pregunta ¿qué operación? ¿Verdad? Nos está preguntando específicamente por la operación utilizaría para resolver este problema. Y en los primeros 3-4 segundos ya van a ver 2 o 3 estudiantes con la mano en la cabeza haciendo señal de que ellos terminaron y que saben cuál es la respuesta. Y entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería?
¿Cuál podría ser la respuesta? Ahora sí. División. Producto. Gracias. División. Ya tenemos dos. Efectivamente, podemos utilizar tanto la multiplicación como la división. Entonces, ¿qué es lo importante? Que va a haber estudiantes que van a decir la multiplicación así. No, profe, la división. No, pero también. Bueno, y entonces ellos van a empezar a instruirse. El es una y la otra es la otra. Exactamente, ellos mismos se van a empezar a instruir entre ellos. Y eso es lo que al fondo nosotros necesitamos, que ellos aprendan y que ellos sean capaces de ir explicando, porque a la hora de explicar es la hora que yo entiendo. Curiosamente, suma y resta, dependiendo cómo lo hagamos, también es válido. Sí. ¿Por qué? Porque yo voy sumando sillitas a cada una de las mesas Más leve. y es más lerdo. Pero eso quiere decir que igual que los estudiantes que dijeron suma y resta, también están correctos. Y van a pasar a la pizarra a decir, oiga, profesor, yo lo hice sumando de esta forma. Y nos va a explicar. Y le va a explicar al resto de la clase. Y entonces ya ellos van a tener una manera, 1, 2, 3, 4 formas diferentes de abordar un mismo problema. Esto es llegar a Roma por diferentes caminos. Efectivamente, que al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para que ellos mentalmente vayan abriendo ese tipo de procesos, vayan viendo de que no es solo este camino donde yo puedo llegar, no, yo puedo irme para allá y después ir para allá, yo puedo ir por aquí y después llegar para allá, y yo tengo las herramientas. Es interesantísimo, y a mí me ha pasado, en donde yo llevo un examen, un estudiante de 10º año, que sería cuarto de secundaria, y la única instrucción en el examen es resuelva, y viene 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. ¿Y saben cuál es la primera pregunta de los estudiantes? Profesor, ¿por cuál método? No, sí, ahí dice resuelva. ¿Cuál método? El que usted quiera. Profesor, ¿y cuál método va a preguntar en el examen? No, yo no voy a preguntar un método en el examen. Yo lo que necesito es que usted me resuelva esto para que después con ese valor usted me lo logre aplicar a algo más, porque lo que me interesa es la aplicación, no el numerito. Es que usted sepa qué significa, cuál es el significado de este número. ¿Cómo usted llegó? No me interesa. Pero entonces eso es exactamente que nosotros hemos matado ese ingenio. Hemos matado un poco ese ingenio a nuestros estudiantes desde pequeños. Ah, no, solo se puede hacer de esta forma. Solo se puede decir, usted lo tiene que resolver única y exclusivamente por este método. Y si no lo resuelve por ese método, está mal. Porque yo tuve profesores así. Y entonces, no, vámonos para atrás. Enseñémosle una forma en donde todas las formas son válidas. Lo que nos interesa al final es que usted pueda aplicar, que usted pueda analizar y sobre todo, que usted pueda proyectar. Porque hoy en día eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Es decir, no es que yo llegue y le diga a mi jefe, vea, aquí está el informe, aquí está el resumen ejecutivo de eso, y son 50 páginas. Y mi jefe me va a decir, bueno, ¿y cuál es el resumen? ¿Usted qué haría? Bueno, ahí no, eso no es el resumen ejecutivo, ¿ah? No, sí. Yo llego con mi resumen ejecutivo y le digo de una vez, vea, lo mejor es hacer esto, por esto, muchas gracias. Se acabó. Pero a nosotros nos han matado eso, nos han matado que somos ya ahora muy cuadrados y si no lo resolvemos de tal forma, está mal. El aprendizaje siempre tiene que ser integrado, holístico, siempre. Esa es la mejor manera, definitivamente, ¿verdad? Entonces, en un ejercicio tan interesante como este, el famoso de las sillas y las mesas, entonces se puede extraer muchas cosas. Bueno, análisis de gráficos. Y aquí vamos a ir un poquito más para allá. Movimiento parabólico. A veces nosotros somos muy dados y no vamos a pretender de que una profesora de 2º grado le llegue a explicar el movimiento parabólico a un estudiante de 2º grado, ¿verdad?, de primaria, que aquí hay una velocidad máxima en Vx y una velocidad Vy que es 0 porque es el punto máximo,
que estos dos puntos son cuando tocan el piso, que hay una velocidad máxima inicial, que tengo un vector v sub 0 en x, un vector v sub 0 en y, y que conforme vamos pasando el desplazamiento, ese vector se va a ir separando. Y matamos al chiquito segundo grado, que ya eso lo podemos hacer si acaso cuando estemos allá arriba, y con costo, ¿verdad? Dependiendo de los estudiantes. Pero un movimiento parabólico es tan interesante que uno se lo puede realmente introducir un chiquito de kinder. ¿Cómo? Así. Agarre una bola de béisbol, una bola de tenis, vamos al patio y vamos a ver el movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? Donde yo tiro una bola, la bola sube, va a llegar a un punto máximo y va a volver a caer. ¿Por qué sube y por qué baja? Bueno, le puedo explicar uno que por la gravedad, por diferentes razones. Pero entonces, vean que desde ya, un chico, desde pequeño, le puedo introducir términos correctos. ¿Y por qué llamo? Cualitativamente, Claro. se puede. Después llegarán los vectores. Exactamente, porque yo me he topado con muchos profesores, inclusive a veces dando capacitación, y estamos trabajando con fracciones y te dicen, la parte de arriba de la fracción. Yo, ¿cómo? Sí, la parte de arriba de la fracción o la parte de abajo de la fracción. No, es que la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces siempre le hemos dicho la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de arriba, la parte de abajo, que cuando llegan a séptimo grado y utilizamos numerador y denominador, pues no hemos visto eso. Y se sienten así asustados con los nombres. No, profe, no sé. No, así. Tratemos de inculcar un vocabulario correcto por medio de análisis de gráficos. Y eso es una manera sencilla de hacerlo. Entonces, que vamos a tener un punto máximo, que es donde llega, se detiene y vuelve a caer. Vamos a tener puntos mínimos, que bueno, en este caso es la salida de acá, pero en este caso es donde va a aterrizar acá. ¿Qué es la otra muy bonita, como decía con los chiquitos de kinder? Con una manguera y agua. ¿Sí? Llega uno para la manguera y empiezan a jugar con el chorro para arriba, para abajo. Sí. Y es muy apropiado para chicos pequeños. Y entonces no solo eso, sino que podemos ir más allá a preguntarles, bueno, ¿en qué momento alcanzará la máxima distancia? Con un balón de fútbol en una cancha. Con un balón de Están fútbol en una enamorados, cancha. ¿sí? Tanto se juega fútbol, ¿verdad? Enamorados. Y entonces ellos van a decir, no, profe, es que si lo levanto así mucho, va a llegar a la máxima distancia. Bueno, vamos a ver. Y entonces agarra la no, vea que cae aquí. Cae ahí mismo. Pero es que entonces, si lo bajo así mucho para que salga hacia allá, tampoco, porque cae allá. Entonces, varios van a empezar a regular hasta que posiblemente lleguen El ángulo de disparo. al famoso ángulo de 45 grados, ¿verdad? Que nos hace la máxima distancia. Pero entonces, vean qué interesante. Ya ellos desde pequeños tienen este concepto. Y cuando ellos van subiendo con este concepto, cuando lleguen ya a cosas más complicadas como esto, les va a ser más fácil, porque ya tienen un bagaje de ejercicios. Sí, correcto. Ejercicios interesantes. Este se puede hacer a todo nivel. ¿Cuántos triángulos observamos? Señor. Y empieza uno a contar, ¿no? Yo por el momento di 8, no sé si hay más. Nueve. Bueno, muy bien, han encontrado más de los que a veces mucha gente dice. Les digo, es más de 15. Hay que sumar el grandote también. Hay que sumar. Entonces, lo interesante es que entonces, recordemos que aquí tengo un primer triángulo grande, aquí tengo un segundo triángulo, aquí tengo un tercer triángulo, aquí tengo un cuarto triángulo. Pero si uno de estos dos hacen un quinto, si uno de estos dos hacen un sexto. Y entonces, aquí abajo hago lo mismo, ahí hay uno, estos dos hacen uno, aquí hacen uno. Son más de 10, Ajá, claro. Y entonces, no solo así, sino que le quede corto. Son como veamos 15. aquí este aquí, Son como 15. que se divide en 1, o 16. 2 y 3. Y entonces, efectivamente, es un ejercicio tan bonito que entonces los mismos estudiantes ahí se ponen y le dan, que no, que sí. Y hay 3 también al final, no sea tan largo. Y al final, exactamente, aquí hay 1, 2 sí, señor, y 3. sí, señor. ¿Verdad? Las respuestas son, creo que 24. Llegamos a 24 triángulos. 23 o 24. Es increíble. Entonces es muy interesante porque entonces ya usted ve que los estudiantes Es increíble. agarran una hoja en blanco y empiezan con lápices de color, ¿verdad?
Y entonces, bajo un mismo problema tan sencillo, los hemos hecho traspolarlo hacia otras áreas como la geometría, como el dibujo, como el análisis, ¿verdad? Y entonces van haciéndolos de color, ¿verdad? Y entonces a esto sí y esto no, y entonces estimula la imaginación. ¿verdad? Estimula, esa es la palabra. Les estimula la imaginación, que es lo que nosotros al fin y al cabo necesitamos. Trabajar matemática dentro y fuera del aula, esto es riquísimo, con valores exactos y decimales, estimación y redondeo. Generalmente hay ejercicios, y de una vez conversando con una colega de segundo grado, le decía, ¿por qué no haces una actividad tan sencilla, con 1 metro, y te vas al parqueo de los carros de los profesores y mides el diámetro de las llantas? Y mides el largo del carro y les preguntas a los chicos qué encontraron. Vemos razones y proporciones y relaciones. En un ejercicio tan sencillo, en donde todos los estudiantes van a ir a gozar porque van a ir al parqueo a medir los carros de los profesores y las llantas de los carros de los profesores, y al final van a encontrar que posiblemente existe una relación, salvo algunos carros, que entre más grande la llanta, más grande es el carro, y entre más pequeña la llanta, más pequeño es el carro. Pero ya solo con ese concepto de que ellos analizan eso, ya nosotros podemos introducirlos razón, la proporción, las dimensiones, tamaños, medidas, valores exactos, valores con decimales. Vamos, no nos interesa tanto que sea un valor exacto o con decimales, hagamos una estimación o un redondeo. ¿Por qué? Porque no podemos llegar ahí al milímetro con una llanta o con el tamaño del carro. Entonces, realmente, estos son ejercicios en donde uno puede ganar mucho como un estudiante. Y entonces, buscas el largo, buscas el ancho, buscas infinidad de cosas. Y no solo con los carros, puedes ir a medir puertas, puedes ir a medir ventanas, o simplemente le dice uno, bueno, estímeme este tamaño, ¿cuánto usted cree que sea? Y después lo calculamos para ver quién estuvo más cerca de la estimación. Porque toda esa parte es la parte que nosotros necesitamos desarrollar en el estudiante. Son las cosas que nosotros llamamos los intangibles, ¿verdad? Que le dicen, ¿usted cuánto cree que es? Y lo primero, usted le pregunta a cualquier persona, ¿cuánto cree que es? Aproximadamente, lo primero que hace es sacar la calculadora. Y te dice el valor exacto. No, yo no necesito el valor exacto, es un aproximado. ¿Cuántos metros cuadrados creen que hay aquí? ¿Cuántos metros cuadrados hay ahí? ¿Verdad? Entonces, es una parte muy interesante del trabajo. Hablar matemática debe ser seguro para docentes y estudiantes. Inicialmente el profesor debe resaltar que hablar de matemática no es un examen. Si yo no lo voy a evaluar, vamos a charlar. Por eso se llama hablemos de matemática, hablemos de matemática. La idea es que todo el mundo está ayudando a aprender más a la hora de compartir tu forma de pensar. Analizamos formas de pensar, maneras de pensar. Es vital que el profesor haga hincapié en no burlarse nunca de nadie. Esa es la primera regla. Nunca, porque siempre alguien va a tener algo bueno que decir respecto a los ejercicios. Y vamos que son ejercicios muy bien buscados para que cualquiera pueda decir algo. Es decir, que es casi no fallemos. Algo importante, el profesor no tiene que saber la respuesta a cada pregunta inmediatamente. Si nadie puede responder a una pregunta o estar claro acerca de algo, puede ser una buena oportunidad para el aprendizaje en común. Podría utilizar una frase como, vamos a pensar un poco más acerca de ese problema y lo retomaremos mañana. Yo le llamo la zona de estacionamiento. La zona de estacionamiento es una esquina de mi pizarra, que cuando se pone un ejercicio muy rudo, de esos que a veces uno no ve en un libro y el estudiante se lo pregunta, o ellos se van a la casa a estudiar, pues mire que estoy estudiando en un libro y me apareció este ejercicio, se lo pusieron a uno y el ejercicio se las traía. Va para la zona de parqueo, les digo, tranquilos, esa es mi tarea para mañana, me acaban de dejar tarea. Y ningún estudiante ni se va a burlar del profesor, ni se va a reír, ni una cosa ni la otra, porque ellos tienen la confianza ya de uno. Entonces es como uno maneje esa clase con ellos, darles esa libertad. Pero sí es muy importante de que nosotros podamos trabajar con ellos de esta metodología, de esta forma que yo creo que ya se ha ido perdiendo, si no es que ya se perdió.
No existe una forma correcta para realizar hablar de matemática. Una persona me decía, pero ¿cómo hago? Y yo, comience, pero ¿cómo comienzo? Comience. Sí, no hay una regla, no hay un manual, no hay un libro, hay ejercicios que yo puedo traer. Y sí, efectivamente, hay ejercicios, como todo, que nos saldrán a la primera, hay ejercicios que no funcionaron. Esto es una técnica o una ayuda que requiere práctica. Requiere que el profesor se siente y lo haga 1 mes, 2 meses, tal vez no todos los días, pero sí por lo menos una vez por semana. Y aún así, todavía se va a llevar 3, 4, 5 meses en aprender a manejar el espacio, manejar los estudiantes, manejar un poco porque los estudiantes se van a desacomodar, porque la idea no es tenerlos sentados así todos en el pupitre, tal vez desarmar la clase y hacer un círculo, que se sienten en el piso, en tríos o en cuartetos o en parejas, ¿verdad? Para que ellos mismos discutan entre su pequeño subciclo o su pequeño núcleo sobre qué es hablar de matemática en ese ejercicio específico. Pero si no comenzamos, nunca lo vamos a lograr. Es una manera muy interesante de sentarse a trabajar, a buscar ejercicios y sobre todo a pensar las respuestas y estar atento a que alguna respuesta que nos vayan a dar ni nosotros mismos la habíamos visto. Y ahí es donde uno, como profesor, tiene que tener un bagaje cultural, un bagaje de conocimientos muy amplio, porque usted no sabe con qué le puede salir a un estudiante. Le puede salir desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y lo más sencillo es fácil decirlo, y es fácil decir, sí, mire, o veamos esto, ¿ya? Pero ya cuando un estudiante te llega con algo realmente complicado de esos niveles superiores, entonces ahí es donde uno tiene que amarrarse bien y, bueno, vamos a trabajarlo, vamos a analizarlo, vamos a ver si esto está correcto, vamos a ver si la parte teórica, si su fundamento es totalmente bueno. Y tener ese conocimiento para decirle, bueno, muy buen acercamiento, pero lastimosamente aquí al final fallaste en esto, después podemos corregirlo de esa manera. Entonces, los dejo con esa pequeña inquietud de qué es hablar matemática. Algo un poco diferente que se puede utilizar, se lleva a las clases y realmente es muy interesante y se le puede sacar mucho provecho. Muchas gracias.